Para podar y podar bien, hay que conocer los tipos de yemas de los árboles frutales. Existen dos tipos básicos de yemas, las vegetativas y las frutales. Un brote vegetativo hará crecer una hoja y o una rama que tiene hojas a lo largo de ella. Un brote brutal dará lugar primero a una flor y luego a un fruto si es polinizado. Veamos este árbol y miremos primero las yemas vegetativas. Así que desde mi dedo hasta la extensión de la rama, esa sección de la rama contiene solo brotes vegetativos. Esto es uno, este es otro y este es otro. Veamos esto para describirlo visualmente. Es puntiagudo, es delgado y se sujeta con fuerza al tallo. Ahora hablemos de los brotes de fruta. Permítanme mostrarles algunas manifestaciones diferentes de brotes de fruta. Este es un brote de fruta, esto es un brote de fruta, esto es un brote de fruta, y esto es una rama lateral con un montón de brotes de fruta. Pero permítame describir primero la naturaleza visual de los brotes de fruta. Son gordas, son redondas y sobresalen del tallo. De nuevo, podrían estar justo en el tallo, al final de un brote corto, o incluso mejor al final de una lateral de longitud media. La razón del por qué esto es bueno es porque tienes un número de brotes de fruta a lo largo de estas 6 pulgadas. Yema de fruta, yema de fruta. Bien, hay un poco más de implicación en esto. No lo sabes y esto es donde el árbol, a qué edad se producen los distintos brotes de fruta y es bastante básico. Yemas vegetativas, todas las yemas de los brotes de un año son solo vegetativas. Si miramos aquí, podemos ver esta pequeña herida de poda. Eso indica que esta rama fue podada aquí el invierno pasado. ¿Por qué? Porque queríamos que creciera. Para hacer crecer una rama la podas o la cortas y dejas un pequeño brote. Por lo que esta rama creció desde aquí hasta su punta el año pasado. Una buena respuesta de crecimiento. Todas las yemas de la madera de un año son solo yemas vegetativas, así que vamos a buscar brotes vegetativos. Miren la madera de un año. Debo añadir que cuando se hizo la selección, la lógica que seguimos al podar ese brote el año pasado, elegimos una yema que estuviera orientada hacia abajo o hacia afuera para que el crecimiento de la rama fuera hacia arriba y saliera a la luz. Y en este caso, con un árbol de centro abierto, mantiene el centro del árbol abierto a la luz solar. Por lo tanto, la madera de un año solo contiene brotes vegetativos y, a continuación, observando la naturaleza de la madera, no solo es apical o punta de la rama, sino que es más delgada, es más bronceada y con un aspecto más animado. Voy a decir, vemos el talón de la poda aquí. Todo lo que hay debajo de esto es madera de 2 años o más. Permítame caracterizar su naturaleza. Es más grueso, es más marrón, más gris, más viejo y tiene casi solo brotes de fruta aquí, por lo que se buscan brotes vegetativos principalmente en la madera a un año y brotes de fruta en madera de 2 años o más. Voy a hacer un corte de rumbo en esta rama. Hablemos de los cortes de rumbo y su efecto y voy a ejecutar uno. Se obtienen 3 respuestas principales por hacer un corte de rumbo. Vamos a definirlo. Un corte de rumbo es cualquier corte realizado en madera de un año. La respuesta es que la rama volverá a crecer. Cuanto más se recorta la rama, más fuerte y más larga será la respuesta de crecimiento. Permítame apuntar aquí con mis tijeras. En ese sentido, bonita rama. Si la dejo sola, no crecerá mucho. Si la podo un poco, estimularemos,
Si la podo un poco, estipulemos alrededor del 25% del crecimiento del año pasado, crecerá tal vez un pie. Si llega al punto de alrededor del 50% del crecimiento del año pasado, eso se convierte en un corte muy estimulante. Si corto aquí, crecerá tal vez 18 pulgadas. Si una rama está rezagada pero está sana, simplemente no está creciendo mucho y realmente necesitas una respuesta de crecimiento de ella, recórtenla, recórtenla hasta incluso un brote. Y eso debería ser el truco y probablemente ponerlo al día. En este caso, tal vez logra crecer 2 pies más así. Así que es el principal efecto para hacer un corte de rumbo. Hay un par de resultados secundarios, terciarios y luego era un corte de rumbo. Cuando se recorta una rama, es decir, se poda, se engrosa y se le fortalece, lo que le permite soportar el peso de la madera, el peso de la fruta, ser autosuficiente y mecánicamente fuerte. Son todas cosas buenas. El tercer efecto es que induce la formación de brotes de fruta tanto en el tallo principal, pero aún mejor en los laterales cortos e intermedios. Laterales, ¿qué tan importantes son? Bueno, casi todas las especies de frutas dan casi todos sus frutos en los laterales, por lo que son realmente importantes. Veamos uno aquí en términos de su manifestación y expresión de brotes de fruta. Este bonito lateral, tiene unas 6, 7 pulgadas de largo y tenemos uno, 2, 3, 4 y 5 brotes de fruta, completamente formados o en un camino hacia brotes de fruta. Ahora pueden tener 4 o 5 frutas a lo largo de este tramo de 6, 7 pulgadas, pero pueden tener una pareja que tiene más brotes de fruta, lo que equivale a más flores. Le da más polen, a lo que le da más posibilidades de una buena polinización y una buena cosecha. Así que tengo varias posibilidades aquí. Así que tengo un gran número de varias posibilidades aquí y voy a dejar que crezcan para ver cuál pues, se poliniza y da frutos y luego voy a recortarlas. Tal vez dejando dos, uno y dos a lo largo de este ramo. Y eso me dará un par de grandes y jugosas manzanas dulces. Ahora no hay ninguna diferencia cualitativa en la fruta que nace en un solo brote gordo de fruta en el tallo principal o en un largo y delgado brote de 6 pulgadas. Sin embargo, tendremos brotes de fruta en un brote más largo. De nuevo, uno, dos, tres, cuatro brotes de fruta en este tallo. Es bueno que ahora hagamos un corte de rumbo y una de las cosas, en cierto sentido, se podría decir que con la poda solo hay que hacer responder una pregunta y más vale que la hagamos bien. Y eso es, si quisiera que creciera, la recortaría. Cuanto más quisiera que creciera, lo más que la recortaba al tamaño de madera de un año. Así que voy a preguntar y responder a la pregunta. ¿Quiero que esta rama crezca más? Me gustaría otros 2 o 3 pies de crecimiento de extensión con un bonito lateral, un marco detrás del brote principal, así que voy a podar. Voy a podarla más o menos en la mitad de su longitud. Y aquí hay un buen brote para podar. Y en general, piensen en las yemas como punteros o flechas de dirección. La dirección en la que el brote que cortamos está apuntando es la dirección del rebrote. En general, se recorta lo que se denomina una yema inferior o una yema exterior. De cara al brote, quiero que este crecimiento sea hacia arriba y hacia la luz, manteniendo el interior del árbol a la luz del sol. Y por eso voy a hacer un corte aquí
Hagámoslo de nuevo. Déjenme estabilizar la rama y hacer un corte. Ok, ¿qué he hecho? Bueno, lo podé bastante. Lo podé hasta un brote orientado hacia el exterior. También se podría llamar un brote subyacente y dejé un pequeño trozo de este, un cuarto de pulgada, un octavo de pulgada, media pulgada, no importa. Dejen el brote. El razonamiento es que se tiende a obtener un poco de retroceso por la poda, especialmente en las zonas semiáridas. Climas como nuestro clima mediterráneo aquí en la costa de central de California, pero en general no queremos que la desecación y el retroceso maten el brote. Así que dejemos un pequeño trozo que es solo un amortiguador entre el medio ambiente y la planta. Es decir, su bonito brote vegetativo que volverá a crecer. Aquí también se puede ver que hice corte de un ángulo de 45 grados, inclinándose hacia afuera de la yema. Y el razonamiento para ello es que cuando cae la lluvia de riego o la lluvia regular, el agua se resbala y no entra en el cogollo. Un montón de pequeños trucos se pueden decir, wow, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia puede sumarse y ser bastante significativa, por lo que encontramos que hay mucha especificidad en la poda. Aquí tengo una rama, es una rama fina con un bonito enramado lateral, pero una rama de la que me gustaría que creciera un poco más de extensión, así que voy a podarlo. De nuevo, cuanto más lo corte a un año de edad, más largo y fuerte crecerá. Eso es lo que pienso. Bonita rama, pero ¿qué pasaría si fuera 2 o 3 pies más larga con un conjunto realmente bonito de los laterales que dieran fruto? Si subiera 2 o 3 pies, podría obtener entre un 10 y un 20% más de fruta de este árbol que ahora. Así que simplemente voy a podarlo y podarlo bastante. Tengo un brote mirando hacia mí, lo cortaré hasta aquí. Espero longitud, fuerza e inducción lateral. Volveremos dentro de un año y veremos cómo nos ha ido. Vamos a ver los cortes de acortamiento. En primer lugar, definamos los términos. Un corte de acortamiento es cuando se recorta una rama en la madera más vieja, madera de 2 años o más. Y por lo general para fines prácticos es en 2 años, tal vez 3 años, lo haría. Tengo un ejemplo aquí. Bueno, voy a hacer un corte de acortamiento en madera de 2 años. Veamos algunos detalles y explicar el racionamiento. Podamos un talón del pasado enero, que sería enero del 2020, y ahora es 2021. Tenemos respuesta de crecimiento. Todo lo que está más abajo en la rama es madera de 2 años. Pero ¿qué tipo de rama es esta? En realidad es una rama lateral. Entonces, ¿qué esperamos de los laterales? Queremos un vigor débil, lo cual es una especie de oxímoron, lo sé, pero eso es lo que queremos. La fruta nace mejor en los laterales de crecimiento débil a moderado, no en los fuertes. Este es muy fuerte. Nos gusta la fuerza en la madera grande, las ramas principales. Nos gusta la debilidad y la llanura en los laterales secundarios, es decir, sus ramas fructíferas. Así que voy a cortar esto. Otra cosa sobre los laterales largos, con el tiempo dan frutos en sus puntas y tienden a doblarse y a romperse. A veces en broma los llamo flácidos. Dejando a lado las bromas, cuando una rama queda muy por debajo de la horizontal, pierde rápidamente su vigor y por tanto su integridad. Por lo que he desarrollado el razonamiento y creo bastante sólido para lo que voy a hacer aquí. Tengo un lateral demasiado largo y vigoroso y quiero cortarlo. Es decir, cortarlo a madera de 2 años, lo que te tendrá efectivamente el crecimiento de extensión de esa rama. Punto y coma para la vida del árbol. Así que es mejor que estemos seguros de qué es lo que queremos hacer. Revisando aquí una vez más, punto de demarcación, madera de 1 año de edad, madera de 2 años de edad y más. Veo un bonito y débil lateral plano que ya tiene uno.
2 brotes de fruta no completamente formado, pero bien encaminado. De forma muy previsible, maduran, florecen, se polinizan y fructifican al año siguiente. Así que voy a hacerle un recorte. También se podría llamar a esto un corte redireccional. Déjenme hacer el corte. Lo que tenemos aquí es una hermosa, realmente exquisita rama bien formada en un manzano. Es larga, es fuerte, tiene un maravilloso marco lateral que soportará la fruta y esencialmente hemos hecho nuestro trabajo. No necesito obtener más crecimiento de la extensión. Así que si recuerdan que estimulamos una rama para que crezca al podarla, si no quieren que crezca más, pueden dejarlo solo o recortarlo ligeramente a madera vieja hasta un brote de fruta. Déjenme tirar esta rama hacia abajo y mirar otra expresión de donde empieza la madera de un año y luego debajo de ella lo haría la de 2 años. Si miran aquí, ese es un ejemplo de una rama que no fue podada. ¿Qué veo? No veo un talón de poda, pero veo este anillo céntrico y eso indica que por encima de esa madera de un año hay un nuevo crecimiento por debajo de esa madera de 2 años y más antigua. Así que de nuevo, una rama que no fue podada demarca entre la madera vieja y la nueva. Voy a poner esta rama de nuevo y luego voy a hablar de acortarla. Así que voy a cortar ligeramente en la madera de 2 años a un brote de la fruta expresa así. ¿Cuál es mi respuesta esperada? No conseguiré más crecimiento de la extensión porque no hay un brote vegetativo ahí. Y tengo un montón de diferentes brotes de fruta que, por así decirlo, van a quitarle el vigor, los zumos, los azúcares, los nutrientes, el agua y cultivar una buena fruta. Pero esta rama no crecerá más. Así que esa es una forma de tratar una rama establecida. Así que permítanme recortar las ramas no deseadas para que podamos enfocar un poco más. Por lo que cualquier cosa no deseada simplemente se elimina en su base, en su punto de origen de aquí. Y algunas de ellas son ramas perfectamente buenas. Algunas como esta no tanto o ni tanto. Es que no se puede tener demasiado algo bueno. Y a veces se trata de la ubicación de la rama. Por ejemplo, si miramos aquí, voy a recortar esta rama y mantener aquella. Bueno, podrían decir, y tener razón, que esta es una rama más fuerte y larga. Sí, pero está posicionada justo encima de esa. Y una de las reglas, por así decirlo, es que no quieres una rama sobre una rama dentro de 2 o 3 pies. Entonces, si pongo esa en el suelo, tengo esta otra aquí, que es razonable, no tan buena y robusta como la otra, pero razonable y tiene mejor espacio así. Así que déjenme seguir con ello y eliminar el resto.